Aquí estamos en CICE Podcast. Joao, Oi, Joaca. qué ¿cómo placer. vas? Un gustazo. Me puse la camisa. Merecido. Te pregunté, Estoy ¿será que me pongo elegante. una camisa hoy porque se merece? Sí. Pero tú me dijiste, pon una parte más descontraída. Sí, Entonces vine... Alejandro Gaviria, cuando arrancamos este proyecto, CICE Podcast, tu nombre siempre estuvo ahí. Siempre quisimos tenerte en esta mesa. Es un placer para nosotros tenerte acá. Placer el mío también, Joaquín, Joan, gracias por la invitación. ¿Cómo es el cuento de la camisa? ¿Siempre he estado de camiseta? Es muy informal, entonces es más camiseta, Joaco es deportista, entonces a veces hay camisa de fútbol. Pero cuando viene grandes cabezas, gente importante, Joaco se pone la camisa. Sí, Su no me mejor aguanto. camisa, su No Su me mejor aguanto. camisa. No me aguanto. Alejo, académico, economista, escritor, político, comunicador. ¿Cuál de esas facetas tú piensas que está el mejor Alejandro Gaviria? Lo que yo más he hecho en la vida es el sector académico, es donde más tiempo he pasado. Yo fui decano de la Facultad de Economía 6 años, he sido profesor 25 años. He habitado ese mundo, como yo lo llamo una frontera agreste, ¿no? En los últimos años, entre la academia, la política, la literatura y la escritura, he tratado de combinar esos mundos que tienen afinidades, pero también tienen diferencias. Pero tal vez el que más me ha definido, donde he pasado buena parte de mi vida, donde me siento más cómodo, quizás demasiado cómodo, es en la academia. En la academia. Estuviste, pues, hoy en los Andes, obviamente. De rector, Rector. antes de lanzarme a la política, pero antes había sido decano y antes profesor. Una vida larga. Hay un murmurio que siempre me ha salido en la calle. En algún momento fui profesor de portugués, no de los Andes, pero de otras universidades en mi vida, muy chévere. Me encanta el mundo académico. Pero siempre, últimamente, me llegaban unos chismes que es: la Universidad de los Andes se va a acabar, no se sostiene. Por los precios, hay un costo muy alto, es la mejor universidad del país, lo sabemos. ¿Es verdad eso? No, no es verdad, no es verdad. Las universidades en general, no solamente en Colombia, sino en el mundo, están pasando por una etapa difícil. Hay una transformación demográfica muy profunda. El grupo o el número absoluto de estudiantes potenciales está disminuyendo por la demografía, pero también por la demanda, porque la gente está empezando a percibir alternativas que no son los programas tradicionales de 3, 4, 5 años. Eso le está ocurriendo a todas las universidades, no tanto a los Andes como a otras que están como en el segundo nivel, en una especie de escala de calidad. Sí se tiene que adaptar. Cuando yo llegué a la universidad me di cuenta tal vez un problema que habían tenido muchas universidades colombianas y creo que hicieron en la década anterior unas inversiones muy grandes en infraestructura que en retrospectiva se estaban viendo como sobredimensionadas, Sí. muy grandes, pero no creo que la Universidad de los Andes tenga grandes problemas económicos. Va a tener que ajustarse, va a haber un proceso complejo de adaptar su oferta de programas en pregrado y posgrado a las demandas de la sociedad que están cambiando de manera muy acelerada. Pero no veo el fin de la Universidad de los Andes para nada, para nada. Perfecto. Dentro de todo lo que eres, fuiste candidato a la presidencia de la República. ¿Volverás a hacerlo? Todavía no sé, estoy en ese proceso. Creo que la historia de la vez pasada no la voy a repetir igual. O sea, un candidato independiente que recoge firmas y que trata de unirse a una consulta del centro político, esa historia no puede ser. ¿Por qué no? Porque me parece que para consolidar una candidatura tengo que tener una historia política más distinta, como más clara, ¿no? Lo que yo quiero hacer es jugar de alguna manera. Ok. Mantener un lugar en el debate público, seguir opinando y tomar la decisión cuando toque, que no es ahora, por allá en los meses de marzo, abril, viendo qué alternativas se pueden dar. Okay. Hoy estamos en un momento difícil porque eso que se llama el centro político está muy disperso y si está así disperso no tiene ningún futuro de cara a las elecciones del 2026. Y yo quiero participar en ese proceso, en esa depuración, como la queramos llamar. El centro, diciendo desde Brasil, en Brasil tenemos la polarización derecha-izquierda, va presidente de la derecha, va presidente de la izquierda, y el centro siempre ha existido ahí jugando justamente, voy a ver quién gana y después ofrezco mi apoyo y se gobierna mucho o la derecha o la izquierda cuando llega al poder gracias al centro. En Colombia el centro puede tener o tiene también ese papel fundamental, o sea, tanto el de derecha como el de izquierda son los favoritos siempre,
¿Te meterías como centro o te irías más por un lado más radical? A mí con el tiempo yo no me ha gustado mucho esta palabra centro, porque es una especie de geometría complicada y trata de ubicarse en un lugar que no es ni lo uno ni lo otro y se define por eso, por no ser derecha y por no ser izquierda, y la gente se pierde en esa geometría. A mí me gusta más asociarme, identificarme con una ideología, con una forma de entender el mundo que a mí me gusta llamarla liberal. Liberal en un sentido clásico. Liberal quiere decir que tiene la libertad como uno de sus objetivos fundamentales, incluida la libertad de expresión. Liberal quiere decir que cree en las libertades económicas como fuente de progreso y desarrollo. Liberal quiere decir también que hay cierto escepticismo, que yo no me voy a casar dogmáticamente con ninguna idea del cambio social ni de la sociedad, que va a mantener esa capacidad de pensar. Liberal quiere decir que es reformista democrático, que cree que para hacer el cambio no es a la fuerza, sino es con la construcción de consensos. Liberal quiere decir que en algunos temas donde yo he tenido una participación, vamos a tener posiciones claras, no ese centro que no se define. La eutanasia, los derechos sexuales y reproductivos, una política distinta antidrogas, es capaz uno de defender argumentos que no siempre van a ser del todo populares. Y ahí estoy yo, y esa ha sido mi participación en la política y como académico. Esas ideas siguen teniendo importancia en el mundo actual. Y esas ideas en algunos casos están más cercanas a la izquierda, en algunos están más cercanas a la derecha, y eso las hace difíciles a veces en el debate público. Pero eso es lo que quiero seguir defendiendo. En Colombia, el centro, eso que se llama el centro, ha tenido como dos dimensiones. Una es la política tradicional, los partidos tradicionales, incluido el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U, Cambio Radical. Y hago un pequeño paréntesis, cuando yo hablo del liberal, no necesariamente es el Partido Liberal como se ha entendido en Colombia. Y la otra es estos candidatos de centro, como Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, y me incluyo allí, que no han estado adscritos a los partidos tradicionales, pero que también hacen parte de eso que se define como centro político por no ser ni izquierda ni derecha. Esas fuerzas de los partidos tradicionales y este centro van a ser fundamentales, como tú lo dices, Joao, para ver quién gana, o para ganar, dirán algunos también, y para gobernar en los dos escenarios. Pero Alejandro, a ver. Sí, Joaquín. Voy a hablar como hablan los colombianos. El centro es tibio, ¿sí? Puede ser. Estoy hablando puede como transmitirse como tibio. Sí, para el colombiano, por eso Fajardo no ganó. Sí, Fajardo, me acuerdo, mucha gente hablaba de Fajardo, el pueblo decía Fajardo es una buena salida, pero Colombia, políticamente hablando, y creo que no solo políticamente hablando, en su cultura, ¿no? La que desde que vas creciendo es polarizada. Colombia es o negro o blanco, por un tema de la guerrilla, por un tema de la guerra. ¿Crees posible, si sigues jugándotela más por ese o centro, o ya dices voy más por el liberal, pero crees que hay alguna oportunidad en las próximas elecciones, si no eres derecha clara o izquierda clara, ganar las elecciones? Yo creo que esa es la gran pregunta política de este país. Estamos hoy en la izquierda, hay cierta insatisfacción con el presidente Petro. Hay un grupo que está viendo con razón amenazas para el país. ¿Cómo va a ser el movimiento del péndulo? ¿Va a ser grande hacia una derecha, y derecha como estamos viendo con Trump en los Estados Unidos, o derecha como estamos viendo con Milei en Argentina, con ese tipo de discurso, ¿no? Que busca esas emociones políticas asociadas con esa derecha que dice nos tienen que salvar de esta alternativa que nos va a llevar a la ruina y nos está amenazando la libertad? O si este país vuelve y no da ese péndulo y se queda más en una opción que diga ya estamos cansados de la polarización, estamos cansados de esa política que se hace con base en la promoción de odios artificiales, digámoslo de esa manera. Eso no lo sabemos. El mundo pareciera moverse más en un péndulo así, de un extremo a otro. Esa es la realidad que estamos viendo. Y cuando tú dices, Joaquín, Colombia ha sido un país de extremos. Colombia está polarizado, como está polarizado el mundo, pero no lo fue. Colombia fue un país que fue construyendo alternativas moderadas, como lo hizo Chile, por ejemplo.
La guerrilla sí impidió que la izquierda llegara al poder por muchos años. Pero Colombia tuvo, por ejemplo, el manejo de su economía. Era el paradigma de la estabilidad. No era Argentina, que se movía de un gran entusiasmo y crecimiento muy grande en un año a caer a una represión una y otra vez. Colombia fue un país que se caracterizó por cierta moderación en sus políticas públicas, tal vez demasiado incrementalista, ¿no? Haciendo reformitas, moviendo su economía con la violencia como parte de nuestra historia. Fue donde hubo ese excepcionalismo colombiano. Pero el resto, Colombia era el país de la mitad en América Latina. Sí, sí, en sí. Crecimiento económico. Y fue creciendo a base de ser de la mitad. Sí, de la mitad. Incluso algunos economistas amigos míos decían que Colombia era el país, hay una expresión muy colombiana, del nadadito de perro, que se movía ahí, ni muy rápido ni muy despacio, pero iba para adelante. Iba avanzando. Y si uno mira este siglo en crecimiento económico, Colombia, de los países grandes de América Latina, es el que más ha crecido. Han crecido más Panamá y República Dominicana, pero si nos comparamos con Perú, con Chile, con México, con Argentina, Colombia ha sido un país que ha mantenido esa historia de estabilidad. Recuperar eso sería importante, es decir, no vamos a pasar en esta oscilación loca de un lado para otro. ¿Qué va a pasar aquí? Hermano, falta mucho. ¿Cuál va a ser la emoción política predominante en el 2026? Todavía no lo sabemos. La modernización de Colombia en el siglo XX, como este país fue creciendo, se hizo con base en ideas moderadas. Fue una clase media rural que creció alrededor del café. Y esa clase media rural era conservadora y no le gustaban las grandes aventuras políticas. Y esa moderación ha hecho parte de nuestra cultura, pero en medio de la locura del mundo que tiene mucho que ver con estos aparaticos. Con la forma como consumimos la política, con la forma como nos informamos, con las ideas que a veces contagian nuestro cerebro más de la cuenta. Colombia ha dejado un poco, como todo el mundo, atrás esa moderación. Joaquín, yo no puedo ser lo que no soy. O sea, si yo voy a habitar el mundo de la política, tiene que ser con lo que yo creo. Sí. No es que voy a decir, bueno, entonces voy a perder resignadamente. No, uno tiene que encontrar una forma de comunicar esas ideas con cierta eficacia. Pero yo no me voy a poner una máscara según la ocasión. No. Genial. Sí. En ese péndulo, ¿dónde está Vicky Dávila? Porque es la noticia, ¿no? Ya Entonces, va a ser una candidata de derecha, va a ser una candidata outsider de derecha, va a, creo yo, a tratar de construir una historia muy parecida a la de Milei, o sea, diciendo la izquierda es una amenaza, asumiendo un papel de salvadora y moviendo una idea de libertad que incluye la libertad económica, muy parecido a lo Milei, y tratando de mostrarse como la alternativa a esa izquierda que ve como una gran amenaza en nuestro país. ¿La ves fuerte? Sí, la veo fuerte, tiene reconocimiento, que es importante en la política. Yo he aprendido eso, Joaquín, ¿no? Que uno cree que lo más importante en la política es la favorabilidad. Del porcentaje que a uno lo conozca, ese porcentaje piense bien, un alto porcentaje piense bien, pero no es así. El reconocimiento es clave. Y construir una personalidad política es difícil, y lo sé por experiencia. Yo había sido ministro de Salud, había sido rector de la Universidad de los Andes, había mantenido en la opinión pública una presencia permanente, pero cuando me lancé, iba a un barrio popular en Pereira, la gente no me conocía. O sea, es berraco construir es bravísimo. Ese reconocimiento, y vi que lo tiene porque ha tenido una presencia en los medios de comunicación, televisión, por décadas. Sí. Tiene un canal, no necesita la revista Semana. Ella puede tener un canal de YouTube mañana que se llame Victoria Colombia y ya tiene millones de seguidores. Pero yo creo que esta ambivalencia de ser periodista y candidata, la gente la va a empezar a mirar con algo de escepticismo. Y vamos a ver qué pasa. Tiene posibilidad, pero tiene obstáculos también y va a ser una campaña dura. Hay un tema, hablamos de Vicky, hablamos de Semana, Gilinski, que está ahí por detrás, pero hay un tema que me está moviendo mucho en los últimos 10 días en Brasil, que estaba acá pensando, si llega una Vicky a ganar el poder, alguien de derecha llega fuerte para la próxima presidencia, hay un tema de centro-izquierda que es fuertísimo y que en Brasil ahora está en el ojo del huracán, que se llama acabar con la escala 6x1.
de los trabajadores. O sea, en Brasil se está debatiendo de que ya no más las 48 horas laborales, las empresas se la hagan en 6 días. Reduzcan las 48 horas y se trabaja mínimo 5 por 2. Sí. Sí, porque está dentro de la ley trabajar 6 días y descansar 1, hasta hoy. Empezó un movimiento que se llama La Vida Más Allá del Trabajo, que es de una diputada del PSOL, que es una trans, y ya ganaron las... Y esta idea viene de la izquierda, en Brasil. Viene de la izquierda. Viene de la izquierda, los de la derecha obviamente están diciendo, si eso pasa, ahora sí se va a acabar la economía, eso no puede pasar, pero tú ves en países, hay países que eso ya existe, 5 por 2, y hay hasta países que la escala del 4 por 3, no sé, Finlandia, los más... Sí, de trabajar 4 días y descansar. ¿Crees que 3, esto puede ser una 3. carta bajo la manga ahí para poner el tema en Colombia? Porque la clase trabajadora va toda, ya no quiero más trabajar 6 por 1. No quiero, porque es injusto con la clase trabajadora trabajar 6 días, descansar 1 que no descansas. ¿Qué piensas de eso? ¿Se puede pasar lo mismo en Colombia? ¿Se puede acabar con la escala 6 por 1? Voy a dar como 3 opiniones. La primera es como economista, ¿no? Claro. Sí. Y como economista yo creo que hay algo de verdad en esa idea. En este sentido, Joao, con la mecanización, con el aumento de la productividad laboral, o sea, lo que produce cada trabajador en el margen, uno esperaría que todo eso llevara a más tiempo de la gente. O sea, que ese aumento de la productividad se traduzca en el mediano y en el largo plazo de que podamos tener unas vidas más equilibradas. Ese es un objetivo de todos. El problema es que en países como Colombia y como Brasil tenemos la mitad de la fuerza de trabajo por fuera de esa historia, donde tú puedes pasar lo que quieras, puedes aprobar una ley, pero los trabajadores informales van a tener que seguir trabajando probablemente no 6 por 1. 7 por 0. 7 por, sí, exactamente, 7 por 0. Y si tú haces una ley a la brava y no tienes en cuenta los costos laborales asociados a esa medida, vas a informalizar aún más el empleo. Y esto podría ser contraproducente. Como todo es difícil y sobresimplificar el debate sería equivocado. Estamos de acuerdo en que eso debería pasar, pero hay que hacerlo bien y hay que hacerlo sin tener efectos que en última instancia pueden ser negativos para la mayoría de la población. Ahora viene la pregunta política. ¿Va a estar eso, va a ser parte del debate? Sí, pero no creo que vaya a estar en el centro del debate en Colombia. Tenemos una especie de mini debate asociado a eso, que es la reforma laboral, que se discute en Colombia, donde hay temas parecidos de duración de la jornada de trabajo y donde hay ajustes, pero que son marginales. En el mundo, ojalá podamos tener vidas más equilibradas. Y el hecho que hayamos puesto a trabajar las máquinas y que la humanidad haya creado su propia obsolescencia, ojalá eso se traduzca en mejores ingresos y menos tiempo trabajado para todos. Debería ser así, el capitalismo debería tener en el mediano plazo esa evolución natural. Pero hay que hacerlo bien, porque si no se hace bien puede ser contraproducente. Ministro de Educación de Petro, 6 meses. ¿Qué te hizo? 7 meses, va. No te va a quitar un No, mes. lo mismo, 6 meses largo. Pero 6 meses semanas. 6 y alguito, Muy sí. poquito en todo caso. Sí. ¿Qué fue lo que realmente te hizo alejarse de Petro? La razón puntual, Joaquín, fue una discusión que tuvimos al interior del gabinete de un tema que no tiene que ver con educación, fue la reforma a la salud. Yo había sido ministro de salud, levanté la mano en un consejo de ministros, dije no estoy de acuerdo, eso empezó a quedar unos resquemores y salí. Pero hubo otra razón más de fondo, dijéramos política. Y es que el presidente Petro había invitado a su primer gabinete personas que no pensaban como él, lo que llama el pluralismo. Había tratado de gobernar con el progresismo, pero también, volviendo al lenguaje que utilizamos ya, con el liberalismo. Sí. Y esa idea no funcionó. Cuando yo levanto la mano en ese Consejo de Ministros, yo le hice la siguiente pregunta al presidente Petro. Yo dije, ¿hay alguna flexibilidad programática? O sea, ¿su programa de la primera vuelta va a ser distinto al de la segunda? Porque quienes nos sumamos entre primera y segunda vuelta no íbamos a ser simplemente notarios de lo que él había dicho en la primera parte de la campaña. Si nosotros lo apoyamos a él es porque creímos que él iba a tener algo de flexibilidad con sus ideas. Y no la tuvo. Él empezó a tener como esa ambivalencia. Quería Eso ser ya un había- negociador, un político que llega a compromisos, que dice, mire, yo pienso de esta manera, pero estoy dispuesto a cambiar en estas 2 o 3 cosas. Pero
él en el fondo nunca quiso cambiar. Eso pasó en la Fue alcaldía un de radical. Bogotá. Sí, pasó en la Fue lo alcaldía de mismo, Bogotá. ya era ya se sabía, porque en la alcaldía de Bogotá de Petro pasó algo parecido. Él no aceptaba cosas distintas a lo que él pensaba. A mí me ha pasado una cosa berraca en la vida, y es porque en una entrevista como esta que yo tuve con Juan Pius González, exactamente hace 3 años, fue en noviembre del año 2021, Sí. yo hice como una predicción. Sí. Y yo dije lo siguiente: Petro va a formar un gabinete de unidad nacional, no lo logra consolidar, se le desbarata el gobierno, empieza a tuitear como loco, el país gira alrededor de los tweets de Petro y no se hace nada. Yo dije eso en su momento y después acepté, a pesar de haber dicho esto, un puesto en el gabinete. Yo le quise dar el beneficio de la duda. No lo hice por un interés burocrático, como se dice muchas veces, porque a mí no me interesaba ser ministro otra vez. Lo hice pensando en el país. Vamos a ver si esto funciona. Tenía mis dudas, tenía mi escepticismo y se desbarató más fácil de lo que yo había anticipado. Yo dije, probablemente esta va a ser una historia corta de 1 año y medio, 2 años. Yo quiero trabajar por la educación superior, que era mi mundo. Sí. Eso no funcionó. No funcionó. ¿Por qué pienso en tu historia más a la política y de querer llegar a la presidencia y que te ha dado un boom? Tu nombre ha sonado desde que te pusiste como candidato a la presidencia. Pero mi pregunta, a veces yo me quedo pensando, Alejandro Gaviria, ¿por qué no empieza con una alcaldía de Bogotá? Sería más fácil y sería más a la fija meterte ahí para después dar el salto más grande. No sé, ¿qué piensas? Fue un salto muy abrupto, dijéramos, de pasar de la academia a la presidencia. O alguien dice, ¿por qué no empezó también por el Senado? Por ejemplo, hacerte conocer, y eso tienen razón. Mi experiencia, en todo caso, cuando tú hablas de la alcaldía de Bogotá, yo había sido más en los debates nacionales. Los temas locales de la alcaldía de Bogotá, que tienen mucho que ver con la seguridad y la movilidad, no había sido mi área de experiencia. Había sido más bien los debates fiscales, monetarios, de política social, de política educativa a nivel nacional. Esa era mi experiencia como académico. Ahí habían estado centradas mis investigaciones. Yo nunca imaginé la política electoral. Mi padre murió en el año 2019, antes de que yo tomara la decisión de salir de la Universidad de los Andes a la política. Y una de las últimas conversaciones que yo tuve con él dijo una frase: no lo veo usted mucho en la política electoral. Y siempre me quedó esa pregunta de qué habría dicho él. Y yo noté, lo voy a decir, cuando me lanzo a la política, que yo había hecho quizás mentalmente una especie de supuesto de que ser ministro, ser un funcionario, estar en el Congreso, en los debates políticos, enfrentar a los medios de comunicación, era parecido a ser un candidato, buscar los votos. Y entre esos dos mundos existe una diferencia más grande de la que yo anticipé. Me tocó aprender a la brava, estar en un debate presidencial, exponerse a ese escrutinio permanente que esculcan hasta el último pedazo, ¿no? Yo había escrito columnas en El Espectador por muchos años, y iban y sacaban de contexto cualquier frase, cualquier cosa. A mí me miraron, el árbol genealógico hasta el siglo XVII, y encontraron, como yo soy Alejandro Gaviria Uribe, que yo era familiar de 7º grado con el presidente Uribe y que eso ya lo explicaba todo. Eso es difícil y hay que tener cuero duro y acostumbrarse a esa vaina, es berraco, ¿no? Y tomó un tiempo. Hoy siento que he aprendido de ese mundo, pero no es fácil, no es fácil. Y fue el salto así. Yo estaba de rector de la Universidad de los Andes un día, y al día siguiente tenía una cola de periodistas como candidato o precandidato presidencial. No fue fácil, no fue fácil. ¿Te acuerdas del día que dijiste me voy a lanzar al candidato? Sí, me acuerdo del día. Eso fue un día del año 2021, en agosto, últimos días de agosto, creo que fue el 28 de agosto del 2021. Difícil. ¿Qué estabas haciendo? ¿Con quién estabas sentado? No, ese día yo tenía un consejo superior de la Universidad de los Andes. Sí. Ya el presidente del consejo sabía que yo iba a renunciar a la universidad. Anticipaba que la renuncia o el anuncio de la renuncia era lo mismo que el lanzamiento de la candidatura. Entonces al mediodía nos reunimos con los directivos de la universidad. Les dije, la universidad saca un comunicado, y el comunicado de mi renuncia era el lanzamiento de la campaña. Fui a mi oficina, había un grupo de estudiantes entusiastas con la campaña, y después, hermano, lidié con los medios de comunicación, una entrevista tras otra. No tenía en ese momento, tengo que decirlo,
preparado una estructura para ser candidato. No había una agencia de publicidad, no había un director programático, no había una cosa que uno aprende que tiene que hacer. Bueno, estas van a ser las 20 preguntas duras que le van a hacer. Tenga una respuesta pensada de antemano, prefabricada, podríamos decirlo. Sí. Cada entrevista era un examen oral. Entonces era muy berraco, ¿no? Pues yo tenía que reinventar cada bendita respuesta cada vez. Y, pues cosas que pasan, ¿no? Sí. Fue difícil. Bueno, eso fue en ese momento. Eso fue en agosto del 21. Claro. Te preguntamos si te animas o quieres arrancar otra vez con las próximas elecciones. Dijiste que lo vas a pensar, que estás pensando, pero has dejado muy claro que te estás preparando para eso. Que voy a jugar. Que y vas no a va a ser tibio, va a ser un jugador. Eso, que vas a jugar. No, a ver. Dentro de mis ideas, yo no voy a ser tibio. Total. No me gusta la tibieza, a mí nunca me ha gustado la tibieza. Es que esa frase, voy a jugar, voy a entrar en el juego, es de ganadores, ¿no? Uno cuando quiere ganar, uno entra en el juego. Sí, y uno sabe lo que entra y se nota de lo que nos estás hablando, que has visto que cometiste muchos errores. ¿Cómo funciona cómo funciona este cuadro? Cometí errores y, por ejemplo, hubo también cierta ambivalencia. El Partido Liberal Colombiano quería apoyarme y Gaviria, y yo era que sí, pero no, pero sí. ¿Te arrepientes? De pronto... Yo creo que hubo decisiones que yo, con la información que tengo en día y con lo que pasó, habría tomado de manera diferente. Por ejemplo, yo no me hubiera metido a esa coalición Centro Esperanza a jugar de visitante allí, a dejarme encerrar. Debe haber ido hasta el final, independiente, o quizás con el apoyo del Partido Liberal. Eso lo habría hecho diferente. Uno, para lograr estar arriba, tiene que estar muy bien rodeado. ¿Cuáles son esas personas que hoy quieres tener cerca tuyo? O que te gustaría. O que te gustaría, o que los tienes ahí y dices, mira, necesito tener gente fuerte al lado, porque uno necesita tener gente fuerte al lado para llevar un país. Personas asociadas al mundo de la política. Yo tengo personas con las que quiero trabajar y con las que trabajo hoy en día que me ayudan en la comunicación, pero todavía la pregunta del equipo sin el proceso no la tengo, Joaquín. Más que personas particulares con nombre propio, es como el tipo de personas. Por ejemplo, asesores y estrategias que tampoco tuve en la primera parte de la campaña, que no me me impidan que cometa los errores que cometí. Pero me parece temprano todavía hablar como de un equipo de campaña y esa cosa. Yo creo que yo lo que tengo que es ir teniendo una idea más precisa de cuáles son mis posibilidades y tomar una decisión sobre esos temas ya más particulares de equipo de campaña, que yo creo que es todavía muy temprano, ¿no? Mira que en Estados Unidos Trump acaba de ser elegido nuevamente y él, a diferencia de su primer mandato, tiene muy cerca, y fue una decisión de él, gente muy cercana. Sus 2 hijos están totalmente adentro, hasta el más chiquito, que dicen que es un genio, que sabe mucho. Y él decidió en esta campaña, voy a tener la gente, porque él dice que muchos... ¿Estás hablando que Bolsonaro, que tenía los 4 hijos? No estoy diciendo. Bolsonaro tenía todos. Bolsonaro tenía el 0, pero a Trump... Y sabe, yo que he visto en Trump ahora con el primer gabinete que se está formando y los nombres comienzan a salir, ha nombrado gente mucho más afín ideológicamente, va a ser un gabinete más ideologizado. Yo no soy de esa idea, ¿sabes? A mí me gusta el pluralismo, me gusta la diversidad, me parece que de un grupo que tiene ideas diferentes salen mejores decisiones. Sí, uno tiene que tener gente que lo proteja y tiene que tener su primer escudo, primera línea, pero yo siempre he pensado en que me gusta trabajar, y así lo he dicho, con gente que piensa distinto, con gente que puede desafiar tus ideas, con gente que me diga, usted se está equivocando. Colombia tiene que asustarse. Hay una idea famosa en el mundo de la política pública, y es por qué el gabinete del entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, que eran los mejores y los más brillantes, que cogió, dijéramos, las mejores mentes de los Estados Unidos, cometió tantos errores. ¿Y por qué se metieron, por ejemplo, a esa aventura de la guerra del Vietnam sin que nadie levantara la mano y decir, estamos cometiendo errores graves? Y era porque todos pensaban muy parecido. A pesar de que eran muy brillantes, a pesar de que venían del sector privado y el sector académico, las mejores mentes de esa generación, la cagaron. Entonces, yo creo que eso es una protección
personas que puedan disentir en escenarios donde hay que tomar decisiones con poca información de manera permanente. Colombia debe asustarse con Trump, con este Trump. Digo, Colombia como país, o no. Sabe que yo tengo esta idea, y ustedes que vienen de Brasil, que siempre ha querido habitar el mundo con orgullo, y es la relación entre América Latina y los Estados Unidos, ¿no? Somos un cero a la izquierda para ellos. Entonces, digo, ¿cómo nos va a ir con Trump? ¿Cómo nos va a ir con Biden? ¿Cómo nos va a ir con Kamala? Igual. Tenemos que pensar en lo nuestro. Pues, de pronto sí, va a haber menos o más afinidad ideológica ahora con el nombramiento como secretario de Estado con Rubio. Dice, pues sí, él de pronto ya hizo un trino en contra del presidente Petro. Pero la verdad, en la geopolítica Muy poco. somos más o menos irrelevantes. Hay una frase de quien fuera el editor para América Latina de la revista inglesa The Economist, Michael Reid, que una frase no, incluso el título de un libro, El continente olvidado. Desafortunadamente lo somos y lo seguimos siendo, y quizás lo seguiremos siendo en esta geopolítica compleja. Sí. Los Estados Unidos están en una situación muy difícil. Sí. Está perdiendo la guerra tecnológica con China. De alguna manera. Bravísimo. Sí. Estamos en APEC ahora en Perú, que es el Centro Pacífico, bueno, y China está ahí. Sí, tiene el tema de Rusia también, y qué va a pasar con la guerra de Ucrania, tiene el tema de Corea del Norte, tiene el tema de Israel. Ya perdió, Estados Unidos ya perdió. Sí, y entonces tiene todos esos problemas. ¿Cuál es el lugar de América Latina? Secundario. Entonces, ¿cómo nos va a ir? Como nos ha ido siempre. Okay. Depende de nosotros, sí. Desafortunadamente es así. Sí. Desafortunadamente. Estuve viendo, estás en un podcast también. Tengo un podcast con el escritor Ricardo Silva. Ricardo Silva, se llama Tercera Vuelta. Brillante. O sea, estaba bueno, ¿no? Una delicia escucharlos. Echamos carreta. Pero de las buenas. ¿Cómo te está yendo con el podcast, con Ricardo Silva? ¿Cómo? Vamos a cumplir 100 episodios, yo creo que nos va bien, sí, hemos tenido esa persistencia, hacerlo cada semana es complicado, ¿no? Hay que tener esa disciplina. Y nosotros tenemos como en este podcast un podcast de conversación, nos gusta hacer lo siguiente, Joao, es decir, no vamos a escoger el tema de antemano y meternos a hacer una gran investigación. No, vamos a hacer un podcast donde la conversación sea espontánea. Entonces nos reunimos, queremos hablar de este tema y empezamos a hablar. Como la magia de la conversación. Y la conversación puede llevar a cualquier parte. La conversación tiene ese elemento impredecible. Nos gusta esa vaina, que nos dejemos llevar por la conversación. Los dos tenemos afinidades. Nos gusta el mundo de la literatura. A Ricardo le gusta mucho el cine. Entonces tratamos de conectar la literatura, los libros, la escritura con los debates locales y mundiales. Echamos carreta, se dice en Colombia, ¿no? ¿Cómo se dice eso en...? A gente fala de tudo. Conversa. Hablar de todo. Bate-papo. Tem esse que fala merda, mas não é falar merda. Ellos no hablan miércoles, ellos hablan cosas buenísimas. En uno de esos que yo estaba viendo, lo hacen en el locutorio, un amigo en común, Alex Pinilla. Alex Pinilla, ustedes conocen a Alex. Yo trabajé con Pinilla muchos años, un crack. ¿En dónde? Un crack. ¿En dónde? Yo en Claro Sports. En Claro Sports. Él estuvo con nosotros muchos años, amigo, genial, ustedes lo hacen allá. Y estuve viendo uno donde ustedes hablaban del hombre más peligroso del mundo. No, genial. Era yo, no, porque uno mamando callo, ¿no? Claro, el hombre más peligroso del mundo. Y cuando uno va a ver el hombre más peligroso del mundo, al final es el que tiene el poder, ¿no? Los que tienen poder pueden ser los más peligrosos como pueden ser los que cambien la humanidad para el bien. Es que el bien y el mal están... El último fue Mandela, creo. Están ahí. O sea, se quedó 40 años. Ya no hay uno que cambie para el bien. ¿Será que no? Hablábamos ahora de las ideas liberales. El liberalismo político, le teme a la concentración exagerada de poder. Y eso es también mi forma de habitar el mundo. Y estoy de acuerdo. ¿Quién va a ser el hombre más peligroso del mundo? El que acumule un poder en demasía, y que ese poder no tenga frenos, y que se sienta por encima de cualquier escrutinio, y que crea que él puede hacer lo que le da la gana y va a tener casi que impunidad absoluta. Esa persona, esté donde esté, comienza a ser peligrosa. Esta idea famosa que han repetido los liberales toda la vida, de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, es una visión que yo siempre tengo. El mundo no me gusta la acumulación de poder. No me gusta esa psicología del poder, cuando una persona se siente que puede hacerlo todo y nada le va a pasar. Ahí en ese día utilizamos una frase que es un subtítulo de un libro que escribió una sobrina de Donald Trump,
que decía siempre, nunca demasiado. Nunca es demasiado. No, nunca suficiente, siempre Nunca. demasiado. Nunca es suficiente, siempre es O demasiado. sea, el poder cuando se acumula siempre es demasiado, pero para el poderoso nunca va a ser suficiente y siempre va a querer más. El poder como una suerte de adicción, o sea, el poder que busca, más poder. ¿A qué eres adicto? A casi nada. A casi nada. Estudiar, no A sé. veces, no, a veces redes sociales, paso mucho tiempo en este aparatico como ustedes pasan. Sí, yo también. A estudiar no me gusta estudiar, pero no lo considero una Aficiones. adicción. ¿A qué soy adicto? No he tenido así como algo, una sola idea, un solo hobby, una sola cosa que haya definido mi vida. No tanto. ¿Deporte te gusta? Me gusta hacer deporte, me gusta el fútbol. Sí, yo sí. Fui arquero, jugué fútbol. Me gusta el deporte, sigo el deporte. Podría ser periodista deportivo. Opa. He escrito artículos académicos sobre deporte. No, cuéntame. Escribí un artículo donde yo cogí los álbumes de Panini Ah, genial. desde el año 70. Lo convertí en una base de datos. Y empecé con esos álbumes de Panini a mirar la globalización del fútbol. Vámonos al Mundial del 78 en Argentina, del 82 en España. Miremos los álbumes de Panini y veamos qué porcentaje de los jugadores en Argentina o en Brasil jugaban en la liga local. Casi todos. Todos, prácticamente. ¿Hoy qué porcentaje juegan en la liga local? 5%. Ninguno, Sí. 5%, 2%. ¿Cómo hay una globalización del talento? Cómo Brasil, Argentina fueron los primeros en estar en eso, pero eso es un tema global. Si usted va a un país cualquiera, en África, Costa de Marfil, la gran mayoría de los jugadores ya juegan afuera. Y el efecto de esa globalización del talento sobre la desigualdad. O sea, ese talento se concentró en unas pocas ligas globales y en unos pocos equipos. Y eso ha impactado mucho en el fútbol. O sea, en los años 90, un equipo como Fiorentina en Italia podía aspirar a ser ganador. Hoy ya no. Es Hasta muy, de la Champions, habían unos Newcastle, habían unos equipos... es muy difícil que en España gane un equipo distinto al Real Madrid o al Barcelona. El Atlético de Madrid ha tratado de competir. Pero cómo esa globalización del talento se ha traducido en dos tipos de desigualdades. Primero, entre las ligas europeas y las latinoamericanas. Y segundo, al interior de las mismas ligas europeas. Entonces hago una radiografía y con eso cuento una historia sobre globalización del talento y desigualdades globales. Hice también un estudio sobre la evolución del número de goles por partido en el tiempo. ¿Cuándo cree que cambió? ¿Cuándo cambió? Sí. Messi, Cristiano, no sé. Si nos doblamos por allá a los años 50 y 60, Pelé. ¿cómo quedaban los partidos? ¿Cuál era el marcador típico de un partido? 5-2. 5-2, 5-3, 6-4, 6-2, 6-2, sí. 6-1. Hoy es 1-1, 2-1. Exactamente. Eso cambió en los años 60. Cambió en los años 60 con el Catenaccio en Italia, Sí. Elenio Herrera, y cambió con la idea de que la estrategia en el fútbol es la defensa. O sea, la ofensiva es talento, la estrategia es defensa. Y el fútbol se volvió lo que es hoy, que es un poco ese impacto de Guardiola, que es demasiado mecanizado. Yo me acuerdo que hubo un partido en la última Copa América, que fue creo que Canadá, Ecuador, Argentina, sí. algo así, y alguien escribió una cosa muy bonita, me dijo, qué partido tan bacano. Es decir, ese bello caos que ya no existe en el fútbol, que ahora Guardiola acabó por completo. O sea, había algo bueno en los partidos que eran caóticos, ¿no? Eso, uno para allá, otro para acá, todo el mundo. Me gusta ese fútbol caótico que se está acabando, ¿no? Ahora los partidos son demasiada estrategia. Entonces, me gusta el fútbol también. Soy hincha de Nacional. Hago deporte, lo tengo que hacer. Yo sufrí, no sé si ustedes saben, una enfermedad grave. Yo ¿Hace sufrí 10 años? Hace 6 años largos, 6 años. un cáncer linfático. Eso me obliga a cuidarme, a cuidar mi sistema Ya pasaste por inmunológico. los 5 años posteriores que tienes que sacar la sangre. Exacto, estoy ¿Cómo ya... te dio? O sea, ya pasaron los 5. Estoy en remisión, como se llama, ¿no? En cáncer no se habla de cura porque... ¿No se habla de cura? Eso está por ahí. Pero estoy en remisión, estoy bien. Ok. Estoy bien de salud. No me tengo que hacer ese examen, que eso llevaba muy berraco. Hacerse ese examen, esperar 2 días que llegue el PDF
Sin saber. Abrir ese PDF como si fuera una sentencia de muerte. Para ¿no? saber si está, si no está, es horrible. Yo lo Eso sé, es duro, es yo duro. pasé por eso en algún momento, Sí, no yo, sí, pero... Es duro abrir, que llegue el examen y... Una vez me pasó una cosa terrible. Fue en el año 2019-2020, llevaba 3 años del tratamiento, fui al examen, me llegó el PDF, lo abrí, terrible. Ay, no. Tumores por todos lados, la descripción se llaman adenopatías. Se lo mandé al oncólogo, le dije, mire lo que está pasando, y él le pareció raro. Me dijo, no entiendo, no has sentido ningún síntoma, pero me dijo inmediatamente, es una recaída, es una recaída fuerte, hay que prepararse para luchar otra vez. Yo dije, bueno, no hay nada que hacer. Yo me acuerdo que llegué a mi casa, y eso que estaba haciendo una de esas tardes grises de Bogotá, y así veía yo mi vida, ¿no? Esto se complicó otra vez. Empecé a pedir la autorización para el examen que me tenían que hacer, para mirar otra vez, se llama el PET scan. Estábamos en medio del fútbol, había una Copa América en ese momento, jugaban Colombia-Chile esa noche, me acuerdo bien, los exámenes, ya habían pasado 7, 8 horas, desánimo completo, y llamó a alguien de la EPS y me dijo, doctor Gaviria, quiero que me mande el último examen. Y yo, ya se lo mandé. Me dije, no, este tiene fecha de junio de 2017. Me habían enviado el examen equivocado del PDF del primer diagnóstico cuando me dio cáncer la primera vez. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Volvieron a nacer. Volviste a nacer. Ya, hablando de eso, hace nada publicaste algo que es el tema del efecto Sanders. Sí, sí. Que tiene todo que ver con eso y me pareció Tiene todo que ver con eso. hermoso. Tiene todo que ver con eso. Sí. Me pareció Sí, hermoso. el efecto Sanders, hay un escritor de cuentos en Estados Unidos, George Sanders, que dice, ¿cómo me sentía yo esa noche? Cuando yo creí que me había... Hermano, ve uno el mundo como lo tiene que ver. ¿Cómo lo viste esas 6 horas que tuviste con...? Todo bonito, todo chévere. ¿Estás hablando de ese día gris? ¿Ese día que recibiste el PDF? Cuando yo me di cuenta después que no había pasado nada. Y ese renacer, ese volver a habitar el mundo con esperanza, como siente uno, vive como deberíamos vivir, ¿no? Mirando los detalles. Mirando los detalles, dándose cuenta de los... A mí me gusta esta frase de un poeta venezolano, Eugenio Montejo, celebrar ese frágil milagro de estar vivos, ¿no? Que eso se ha dicho en la poesía 1000 veces, de cultivar el asombro, pero se nos olvida con la inercia de los días. El orín de los días, decía por allá un poeta salvadoreño, ¿no? ¿No te aflige, no sé si existe ese verbo? Sí. ¿No te aflige a veces ver que personas que están a tu lado toda la vida, que tú admiras o que son familiares o grandes amigos, pero que no dieron ese clic? Que tú dices, ¿cómo pueden vivir 50 años, 40, 60? Yo lo digo a veces como un zombie. Sí, es fácil vivir como un zombie, ¿no? Es fácil caer en esa inercia, en esa especie de piloto automático. Y el efecto Sanders es que a veces esas sacudidas son necesarias, ¿no? Perder la vida. Yo escribí lo del efecto Sanders porque la semana pasada se cumplió un natalicio, yo no sé si ustedes lo veían cuando estaban en Brasil, que siendo de Carl Sagan. Y Carl Sagan era Cosmos, pero él era en el fondo un poeta. Él era en el fondo un poeta que nos decía, la vida humana, la conciencia humana, no es otra cosa que el universo mirándose a sí mismo. Y observar el universo desde este rincón de nuestra galaxia. Es un milagro, ¿no? Sí. Y tenía ese lado del asombro y ese lado de la gratitud cósmica, me gusta decirlo. Un poquito hippie, pero... No, hermoso. Uno busca tu perfil en Wikipedia y dice que eres ateo. Ok. Dijéramos que no creo en ese Dios antropomorfo de barba que nos está esperando el último día. Porque hay personas religiosas y hay personas espiritualistas. Yo soy espiritual, soy más espiritual. Tú eres espiritualista, tú buscas el interior tuyo y a tu alrededor. Hay un poema de Jorge Luis Borges sobre este filósofo Spinoza, que se lo imagina, él era filósofo, pero se ganaba la vida haciendo lentes, ¿no? Entonces se lo imagina labrando un lente, y el lente no es otra cosa que un mapa del universo. Pero el mapa del universo es el mapa de Dios, y describe a Dios aquel que es todas sus estrellas. Esa imagen de Dios me gusta.
el Dios que es igual a todas sus estrellas, el Dios que es el universo, el Dios que es todo. Eso y es. que sí, eso es la espiritualidad, de alguna manera, es habitar el mundo con ese asombro de lo que hablábamos. Y a veces también no te choca ver personas religiosas pero no espiritualistas, o sea, que solo siguen una Ahora, yo no palabra. soy anticlerical así. No, eso, no lo eres. No, y me gusta incluso hablar con personas religiosas. Cuando mi papá muere, volviendo sobre este tema, estábamos en la ceremonia religiosa, él no era un religioso practicante, pero quiso hacer una ceremonia religiosa por razones prácticas, que la gente cabía en una iglesia, ¿no? Y le gustaba el recogimiento de las iglesias. Yo subí a hablar con el sacerdote y le dije, yo quiero leer unas semblanzas sobre mi padre, contar una pequeña historia de su vida, y un testimonio de amor que los hijos le debemos a nuestros padres. Y él me dijo, yo soy fan suyo, el sacerdote, y me pareció eso bonito, ¿no? Que más allá de las diferencias que podamos tener sobre la metafísica de nuestra idea de qué estamos haciendo aquí, uno pueda apreciar y dejar eso atrás, ¿no? En este libro, El desdén de los dioses, que es un libro distópico, la primera historia es un testimonio. ¿Salió el 14 de septiembre? ¿Cuándo salió? Sí, por allá no, salió como en junio, julio. Junio, julio, ok. Ahí la primera historia es sobre mi papá. Tu papá está muy un presente, viaje ¿no? en carretera, sí, está presente en mi vida. ¿Y por qué el desdén de los dioses? El desdén de los dioses es una buena pregunta. Es porque yo siento que estamos entrando en una etapa difícil, cambio climático, pérdida de biodiversidad, la guerra como una amenaza ominosa. Y hay una frase de Borges que ya mencioné, o una idea que dice, y es como si los dioses se hubieran aburrido de su creación y estuvieran en retirada. Y, hermano, entiéndanse ustedes como puedan, ¿no? Como cierto abandono espiritual que yo siento que define nuestra época. Si los dioses nos abandonaron, ¿por qué quieres en la política salvar a la gente? Yo no quiero salvar a la gente, yo quiero aportar y ¿Por qué quieres aportar? Ya los dioses dijeron, marica, no tienes salvación. Es una buena pregunta, sí. Ya, si los dioses ya se fueron, Ya dijeron, no ¿para funciona. qué? Alejandro Gaviria, ¿por qué quieres? ¿Por qué quieres aportar, de verdad? Quiero aportar porque creo que es fácil caer en el cinismo, es fácil caer en ese nihilismo que ya no hay nada que hacer y siempre he luchado contra eso. A veces mi deriva de pensamiento es decir, refugiémonos por allá, dediquémonos a los asuntos privados. He querido luchar contra eso y creo que puedo aportar, creo que puedo, con mis ideas, con mi experiencia, con mi visión del mundo, que ustedes lo han visto aquí, yo lo llamo a veces poeta ingeniero, ¿no? Tener ideas sobre los problemas concretos de la sociedad, aportar a resolver algunos de esos problemas con razonabilidad. Varios de mis libros han estado organizados alrededor de una idea, Joaquín y Joao, y es que en nuestra época es una época de locura. Sí. ¿Y qué hace una persona de conocimiento, de entendimiento, que se ha preocupado por entender los problemas complejos de la sociedad en las épocas de locura? Tu pregunta apunta a eso. ¿Me escondo? ¿O paso un poco a tratar de aportar? Creo que esconderse sería una forma de cobardía. Entonces, es por eso. Por eso hicimos ese podcast. ¿Y sabes qué? Sí, ustedes también. Sí, Pero es exactamente eso, una crisis que era... Porque ustedes también podrían decir, no, yo me dedico a mi tema y hago simplemente comentario deportivo. Llegamos a los 40, Joaco y yo dije, voy a seguir haciendo lo mismo de siempre. ¿Y qué he hecho hasta aquí? ¿Qué puedo hacer para intentar cambiar algo? O te vuelve yo a un cronista de la locura y empiezas a burlarte de todo, en una especie de cinismo, nihilismo, y no hay nada que hacer. Y decir, vamos a ser simplemente los cronistas de la autodestrucción, de la locura en nuestra especie. Y yo no, vamos a pasar a aportar un poquito. A veces esas personas que, perdón, un segundo, Joaco, esos amigos del colegio que siguen con ese cinismo, uno va teniendo 40, 50 años y sigue la gente, seguramente tienes esos amigos que son así, que siguen creyendo que todo es cinismo, que todo es locurita y chistosito. Y el cinismo para la política, que todos esos son simplemente un montón de corruptos allá. ¿Y sales de los grupos de WhatsApp de esos amigos o los aguantas? Tengo grupo de WhatsApp de los amigos del colegio y en la universidad. No los leo de manera muy asidua, los leo a veces con ojos de etnógrafo, sociólogo, de la locura que hay, y son un testimonio de esto, ¿no? Esta frase de Yuval Harari, que somos animales hackeables, ¿no? Nos llenan de odios artificiales. Muchos comparten teorías de conspiración
loquísimas, ¿no? Ujú. Sí. Pero bueno. Hicimos un podcast con Ricardo Silva sobre esta idea. ¿Cuál es su teoría o tu teoría de la conspiración favorita? Muy bueno. Sí. De que La mía, ¿me llegada- estás preguntando? Sí, sí, No, ¿cuál? la Sí, mía. Teoría de la conspiración. Esas de que el hombre nunca llegó a la luna, sino fue una... O la de los 11, el 11 de septiembre, que nunca Sí, pegó que nunca el pegó. avión. Sí, exacto, que fue hecho por el mismo... Hay una que yo No, que siempre he escuchado, que es de las grandes familias, que son 6 o 7 familias Que están dominan allá. el mundo, que dominan ¿Te el acuerdas mundo, del sí, juego sí. Squad? ¿Cómo se llama? Squad Games, el juego del calamar. ¿Viste el juego del calamar? La serie que... Oiga, vi una noticia en Brasil que me llamó la atención, me pareció una locura y tiene que ver con la locura del mundo. Sí. Y es que los subsidios estatales, que en Brasil se llamaban Bolsa Familia, Bolsa se llamaban Familia. Familias en Hecha Acción, por Lula, sí. y el 25% de esa plata se está yendo a apuestas de internet. Volviste. Me encanta ese tema. Y que es una locura y que tiene que ver con otro tema que me gusta y que estoy mirando con aterrado. Y es como las apuestas en línea están transformando el fútbol también en deporte. Y lo están corrompiendo de una manera. La gente. Tiene un efecto corrosivo en esta realidad. ¿Qué va a hacer? A mí que me gusta el fútbol. Ahora estas historias de jugadores arreglando partidos. Uy, fue madre. Sí, es un tema. Bueno. Yo amo esos temas. El Yo desdén amo el esos desdén temas. de los dioses. Pero hermano, quiero... nos sí, están pero te abandonando. puedo- Se está enloqueciendo nuestro Vuelve mundo. ese ¿no? tema, no, así me encanta. Ya hablamos la vez pasada. Hemos hablado de mucha vaina, Sí, ¿no? no, y se está acabando el tiempo. No, Pero no. este tema va para largo. Ese tema va Sobre para- ese tema podemos hacer un Pero programa no, el año sí, Hagamos. podemos hacer, Pero hagámoslo. Estás invitadísimo porque quiero hablar contigo, porque yo soy... Juaco, vamos a terminar, vamos ya. Pero es que las casas de apuestas también han llegado y con la inteligencia artificial, tanto en Brasil como en Europa, lo que están haciendo es decir, ellas mismas saben dónde está habiendo manipulación y llevan al gobierno. Entonces en Brasil acaba de pasar, yo lo dije en el programa pasado, con un jugador de Flamengo, Bruno Henrique, donde las 5 casas de apuestas se dieron cuenta de que llegaron 30 personas diferentes de la misma Apostar a ciudad esa jugada. a apostar que el jugador Bruno Henrique iba a tener amarillo. Entonces la inteligencia artificial avisa a las casas de apuestas y ellas llevan, tanto en la Premier League, que está pasando con Lucas Paquetá, jugador de Sí, Brasil, sí, lo he visto, lo he que lo visto. van a banir, chao del fútbol, y pasó la semana pasada con Bruno Henrique. Entonces, pero ese es un caso en el que yo estoy con las casas de apuestas, pero hay que, la gente que es un vicio, o sea, la gente no Es un puede vicio, gastar es un su vicio. plata. Es un vicio, estaba viendo un vicio. Sí, lo que pasa A veces a mí, yo he tenido como la tentación de entrar y jugar por mamar gallo. Sí. Como- Yo lo hago. Pero no lo hago. No he sido capaz porque me da miedo. ¿TikTok me da miedo tienes? quedar achacado. Tengo ¿Ves TikTok. TikTok? tengo- Ese vicio sí tienes, 5 horas en la cama. No, lo tengo, lo uso para la política, para transmitir información, lo uso con los videos. A veces caigo en ese vicio, pero más en los reels de Instagram que en TikTok. Ok, que en el TikTok. Es una locura también, ¿no? Sí, es Uno puede perder horas ahí. la locura de la modernidad. La locura de la modernidad. la Sí. locura de la modernidad. Alejo, Oiga, pues yo no había visto, es que esto se llama Sí se puede. Sí se Pues puede. sí se puede mejorar el mundo y sí se puede Total. combatir la locura y sí se puede transmitir cierta espiritualidad y sí se puede ser mejor un poquito de imagen sin Exactamente. predicar demasiado. Sí Exactamente. se puede ser mejor persona. Que este contenido llegue a alguien que está, no sé, en el Chocó, en las lluvias, y pueda tener media hora, 1 hora de vernos y decir, me alegraron. ¿Sabes? Exacto, Es como, Y ahí estaremos ahí estaremos. cumpliéndole a los dioses. Alejandro, tienes que estar en el juego. O sea, tienes que estar en el Bueno, juego. gracias por la confianza. Eh, Joaco. Te queda poco tiempo para tomar la decisión. Sí, ese no, bueno, Pero- Micho, voy a tomar la decisión de estar en el juego, voy a seguirle aportando al país. Yo siempre he tenido una personalidad donde a veces esa idea fija de ser presidente me ha parecido que no es lo que yo soy, ¿no? Y a veces me parece una ambición extravagante. Entonces, de ahí sí viene cierta duda. Yo quiero aportar. Y si me toca ser parte de un equipo, soy parte de un equipo también. Pero es que eso es lo que me parece genial y cierro este capítulo de Si se podcast con me encantó estar en el juego y por eso te digo, tienes que estar porque eres una cabeza brillante. Eres un Gracias, man gracias. que en una charla, no lo digo yo, ¿quién soy yo para decirlo? Pero eres un hombre educado, un hombre inteligentísimo, un hombre Ético. que
que ha mostrado ser muy coherente y siendo presidente o no, necesitamos que estés ahí, estés en el juego con los grandes, que fue la otra pregunta, ¿por qué de una con los para presidente? Porque eres un hombre que desde tu saber estás en ese nivel. Me encanta también que Vicky haya tomado la decisión, me parece que Vicky es una pieza distinta que va a mover esto. Va a mover el juego político. Y me parece que Colombia necesita ese juego. Necesita una Vicky, necesita un Alejandro, necesita el que vaya a entrar duro de izquierda y necesita los demás. Pero vamos con todo. Colombia necesita ese tipo de gente. Esto es Si Se Podcast también, que la gente crea en cada uno de ustedes. Hagan el bien, traten de hacer el bien siempre. Seas tú, sea Vicky, sea Petro, sea Uribe, si se vuelve a meter en el juego. Sí. Y tú ya dijiste un poco de tu si se puede. No sé si quieres enfocar ese si se puede a algo más, a alguna persona o a todos o a lo que quieres para tu vida más adelante, pero siempre cerramos con qué sí se puede para ti, para tu vida en estos próximos años cercanos. Yo creo lo siguiente, y lo que sí se puede es lo siguiente, que si uno actúa con justicia y trata de tomar buenas decisiones y razona con lucidez, trata de pensar bien los problemas y aportar lo que sabe, sí se puede transformar la sociedad para bien. Yo sigo creyendo que el sí se puede para mí es eso, es ser protagonista del cambio social y el progreso y de la mejoría de las condiciones en nuestros países, donde esa tiene que ser la historia que tengamos que contar. Alejo, mil gracias. Muchas gracias. No se olviden de suscribirse al canal. Somos más de, en nuestras redes, de 80,000 Vamos de la creciendo, comunidad. Vamos creciendo. Si se puede, suscríbanse a nuestro canal, comparten esta charla por WhatsApp entre todos sus amigos. De verdad, estas de las charlas, Joaco, que yo siento que quedaron muy cortas. quedan cortas. Si yo pudiera tener 3 horas más con el pero lo vamos a volver a invitar. Volveremos. Y hablaremos de tema. Oiga, de todo corazón, muchas gracias, ¿no? Alejandro, ¿te puedo dar un abrazo? Siempre doy un abrazo al final. Claro, un abrazo. Muchas gracias por haber venido. Abrazo, hermano. De verdad, Abrazo. un maestro. Qué gusto. Todo el sentido de la palabra. Otro Si Se Podcast. Nos vemos. Chao. Chao. Si Se Podcast cree en el poder del potencial humano. Otra cosa nueva, otro sueño nuevo. Gracias, Si Se Podcast. Compartimos historias de personas que han superado la adversidad y logrado sus sueños. Una parte importante del arte, crear mundos. Nuestra misión es inspirarte a creer en ti mismo y nunca renunciar a tus objetivos. Únase a nosotros en este viaje. Creemos una comunidad de soñadores y hacedores. Si Se Podcast, porque todo es posible.